Me voy a meter a hablar de lo que está sucediendo en la actualidad marplatense, en lo que está sucediendo también en los comercios y esta crisis que termina pegando por parte de la pandemia, ¿no? Que se termina generando a raíz de lo que estamos viviendo todos a escala mundial, y Argentina, por supuesto, tiene su propia crisis, ¿no? De por sí, que ya venía de años anteriores, y para eso me voy a meter en una nota muy particular con Raúl Calamante, quien es delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Raúl? Bienvenido a la casa de Lucas Pérez y Sola Bulla te saludan. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Bueno, gracias por tu presencia acá en el programa. Queríamos hablar de esto, ¿no? De esta situación bastante complicada que se está viviendo por parte de la economía marplatense. ¿Cómo la ves? Porque también viste que la ciudad de Mar del Plata viene haciendo bien las cosas, medianamente bien en lo que venimos contando, que es el manejo de la pandemia. A la vez empezaron a abrir algunos comercios, esto de los permisos precarios que se empezaron a habilitar. Mar del Plata está en fase 4, pero parece que el sol empieza a salir. ¿Qué actualidad es eso? ¿Qué mirada tenés al respecto, Raúl? Bueno, en principio, te aclaro que yo estoy como coordinador de una región más amplia que Mar del Plata. Es decir, yo tengo Azul, Tandil, Olavarría, Necochea, Balcarce, y las cabeceras, y a partir de ahí las delegaciones, las subdelegaciones, que son en total como 15 distritos. Así que uno puede tener más o menos un mapa bastante definido de lo que está pasando no solamente en Mar del Plata, sino en la región, y acá, bueno, lo que tenemos es una situación, primero, que venía antes de la pandemia. O sea, estábamos en una situación económica compleja, ¿no? Que ya se veía viendo, con las decisiones políticas que se habían tomado en el país, con un gobierno neoliberal que había avanzado fuertemente en un endeudamiento y en un ataque muy fuerte a lo que es la industria local, a lo que es priorizar lo que es la especulación financiera. Bueno, eso se genera un escenario prepandemia que después, sumado, a la pandemia, que genera un impacto mundial y que pone, prácticamente todas las economías de rodillas. La Argentina no escapa a eso. Y por otro lado, Mar del Plata, con sus características particulares, ¿no? Con un problema ya estructural, de arrastre también del tema de lo que es su situación de empleo, con una cuota importante de precarización, y siempre en los últimos años ostentando también los primeros lugares en desocupación. Bueno, con ese elemento, con esa característica, llegamos a lo que hoy es la situación de pandemia, que golpea en primera línea todo lo que está vinculado a la situación hotelera, al comercio, a lo que es la gastronomía, porque son los sectores, todo lo que tiene que ver con la actividad recreativa, y eso, si no fuera hoy por una decisión política muy muy fuerte por parte del gobierno nacional y provincial de salir en auxilio de estas empresas con la intención de preservar el laburo, estaríamos en una situación todavía mucho más compleja. Así que se está haciendo un esfuerzo enorme, pero el tema es que hoy, por más esfuerzo que se haga, vamos a tener que evaluar después la situación, como bien decías vos, ¿no? Post pandemia, que es que esto como un tsunami, yo decía. Sí. Llega y estás tirando salvavidas para mantener a todo el mundo a flotes, salvar a todo lo que puedas, pero hay que ver cuando baje el agua qué es lo que queda en pie, ¿cierto? Y qué es lo que el agua se lleva, ¿no? Y la economía, en ese sentido, calculo que se lleva. Hay negocios, hay comercios que van a poder sobrevivir y que por ahí, cuando arranca nuevamente la economía, van a estar en marcha, y otros que lamentablemente, por más esfuerzo que se haga hoy, no va a poder mantenerse en pie, y que va a necesitar otra otra ayuda extraordinaria del Estado, y después en otra cuestión es ver cuál es la nueva normalidad que tenemos, ¿no? Porque una cosa es, todo el mundo habla de la normalidad. ¿Cuál va a ser la nueva normalidad? Si aparece la vacuna a corto plazo es un escenario, si tarda y tenemos idas y vueltas con los rebrotes, también va a ser otra complejidad. Y ahora, Raúl, así que ese es el escenario que estamos viviendo, ¿no? Y un poco, uno, si quiere ver qué es lo que va a pasar para adelante en este día a día, empieza a mirar qué es lo que está pasando en otros países, y por otro lado celebra la decisión que se ha tomado, ¿no? En no entrar en esta cuestión
antagónico entre salud y economía, ¿no? O sea, acá no es cuarentena o economía, sino es precisamente que con cuarentena o sin cuarentena, con fase 1, fase 5, lo podemos ver en el país y lo podemos ver en el mundo. Si hoy la economía está golpeada en toda su estructura, ¿no? En lo que es a nivel internacional y en lo que es a nivel nacional y en lo que es a nivel local. Algunos han sobrevivido y hoy inclusive algunos rubros hasta inclusive han mejorado su capacidad de venta, ¿no? La venta online, la situación de todo lo que está vinculado a las redes, el tema inclusive de algunos sectores vinculados a la venta de alimentos, ¿no? Que inclusive han mejorado su capacidad de venta comparada con otros momentos, pero bueno, la mayoría está en la situación que describíamos recién, que la pequeña y la mediana empresa que vive del mercado interno, y ese mercado interno bueno, está paralizado, está pasando lo que está pasando. Ahora, Raúl, yo te quería consultar, en especial, bueno, bien hablas vos de tu conocimiento en relación a distintos distritos y municipios, pero en Mar del Plata, con esta complejidad que tiene ya la ciudad de por sí, de siempre tener altas tasas de desempleo, en una marcada estacionalidad también con el tema del turismo, y yo te lo quería llevar también a esta decisión, ¿no? De que bien contabas, bueno, esta reflexión también del tsunami y el tema de que están tirando salvavidas por parte del Estado. Vos que tenés cancha en el asunto y que estás de cerca también, ¿vos notás un plan económico a futuro? ¿Sentís que a pesar de que venga el tsunami se puede ver un plan por parte de Alberto Fernández? ¿O la realidad es que es tan compleja la situación en sí que es muy complicado? No, a ver, en principio tenemos que estar en el día a día, porque uno, cuánto se va a prolongar, son siempre especulaciones, no solamente, no porque no se haga el esfuerzo científico por poder adelantarse, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido el Estado está actuando correctamente. Yo digo, tengamos en cuenta esto, los estados en los cuales no hubo un Estado presente, la situación está mucho más crítica, lo podemos ver alrededor de lo que está pasando en la región, no necesito ir a Europa, ¿no? Con que lo miremos lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Chile, en Ecuador, uno, bueno, puede más o menos vislumbrar qué pasa si no hubiésemos tomado las decisiones que se tomaron, eso en primera instancia. Y ya el hecho de tomar situaciones, digamos, de prevención en una situación, o sea, digamos así, si querés, podemos decirlo casi defensiva, bueno, también es un plan en sí mismo, ¿no? No olvidemos que un gobierno que lleva 6 meses, de los cuales 4 llevan en pandemia, y veníamos de lo que decíamos anteriormente. Entonces, donde está renegociando simultáneamente, está viendo cómo lleva la pandemia, está viendo cómo resuelve la situación del endeudamiento, y cómo tanto el endeudamiento externo como lo que es la deuda social que dejó el gobierno anterior. Por lo tanto, en ese sentido, si vos me planteas, me decís, bueno, ¿hay un plan de salida de esto? Y si hay cuestiones que se están elaborando, que se han anunciado, como es el anuncio de una gran avanzar en un tema de planes de vivienda, de lo que es urbanización, y eso implica obra pública, implica lógicamente generación de puestos de trabajo. Ahora, si vos me preguntás después también qué otras cosas hay que tomar en ese sentido, bueno, yo creo que hay que avanzar, que el Estado va a poder sostener el tema, digamos, a través de los ATP o el tipo de ayudas, va a tener que sostener por un tiempo hasta que la economía empiece a arrancar. Ahora, después va a tener que venir una etapa donde los recursos del Estado van a tener que ser destinados precisamente a obra pública, infraestructura, para generar puestos de trabajo también, pero el espacio que hoy ocupa el Estado en sostener el ingreso mínimo o sostener digamos el consumo, lo va a tener que cubrir en principio el trabajo y el crédito, ¿no? Tanto estatal como privado. Es decir, ahí en ese sentido me parece que es donde esos son los procesos que vienen, ¿no? Que cómo se va a ir corriendo, digamos, en la medida que se vaya consolidando, ir soltando, digamos, pasar de ese subsidio directo a lo que es inversión en obra pública, en todo lo que tenga que ver urbanización, agua, cloacas, construcción de vivienda, bueno, que es lo que hoy se necesita en principio, y después, bueno,
también en la medida que empiece a circular la economía, tengamos en cuenta que el 70-80% de las pequeñas y medianas empresas están ligadas al consumo interno. Si no hay consumo interno, la suerte está muy ligada a eso, ¿no? De estos comercios, de estas empresas. No es lo mismo algunos sectores que están vinculados a la cuestión financiera, o que están vinculados a la exportación de materia prima. Bueno, esos sectores se manejan con otros parámetros, y también se nota, ¿no?, claramente, a veces con algunas señales que dan, o algunas decisiones que toman, o algunos posicionamientos que toman respecto al gobierno, de que no precisamente sus intereses están puestos en el mercado interno, que es el que hoy mayoritariamente nos preocupa y es el que mueve la economía. Mar del Plata está muy ligado al mercado interno, más allá de que hay un área de industrial que es el área, digamos, vinculada a la cuestión digamos, de la pesca, sí, ¿no?, en el que esa área de la pesca, vamos a decir, inclusive se ha dado una situación media extraña, ¿no?, porque en medio de la pandemia mundial y en medio de la caída del consumo mundial, ha mejorado algunas posiciones de venta, ¿no?, respecto a que está mejor posicionada en materia de lo que se ve internacionalmente con respecto a Brasil o al tema de Chile, que son sus competidores en el área de pesca. Ha estado, mejor posicionada con respecto a cómo se lo ve respecto al manejo de la crisis de la pandemia, ¿no? Y eso ha mejorado en algún aspecto el tema de la demanda. Bueno, más allá de algunos conflictos hoy puntuales, como tenemos ahora con el tema de la situación que se está dando en el tema de la pesca en estos días, pero bueno, más allá de eso, ahí se mueven volúmenes importantes. El tema es cómo eso también derrama en valor agregado en lo que va a tierra. Es decir, que me refiero, si vos pescas calamar, pero todo el calamar lo exportás tal cual lo pescás, sí, es muy limitado. Eso genera recursos, sí, pero queda con muy poco valor agregado. Si vos lo descargas en tierra y lo elaborás o lo procesás en tierra, lógicamente hay más mano de obra. Lo mismo pasa con el langostino. El langostino se pesca en grandes cantidades, pero bueno, la mayoría del langostino se descabeza o se procesa en Ecuador y en Perú, fíjate lo que es. Entonces, si nosotros logramos que eso se pueda procesar en tierra, bueno, no solamente le podemos generar puestos de trabajo, sino le podemos dar continuidad a una gran cantidad de trabajadores que van pasando de zafra en zafra, y que le podríamos dar una continuidad a lo largo del año. Y eso, lógicamente, son recursos que ingresan a Mar del Plata, que quedan en Mar del Plata, que generan, es decir, que se mueva la economía local y que, lógicamente, mejoren la calidad de vida de todos. Sí, sin duda, vamos a camino a una Mar del Plata, yo me animo a decir, sin turismo, con un turismo muy restringido, con un turismo que con la palabra protocolo instalada en el medio, y que se tiene que empezar a pensar en otras formas de producir también. Así que la verdad que es bien sabida y está muy bien la reflexión que haces vos, y te agradezco mucho, Raúl, por estos minutos. Así que ojalá que todo esto pase en algún momento, el tsunami, y que se pueda ver, aunque sea una salida. Yo también pienso, también el otro día sacábamos, y por último, y ya es la última pregunta, Raúl, porque estamos cortos de tiempo, por favor, no hay problema, lo que vos necesites. Dale, el otro día hablábamos con Jorge Donofrio, un economista, y él me decía, Jorge, el peronismo se sustenta generalmente con lo que tiene que ver con el mercado interno, ¿no? Y él decía, el gobierno de Alberto Fernández es un peronismo sin dinero, y el peronismo sin dinero no es peronismo. ¿Cómo lo ves esa reflexión? ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, por eso digo, no comparto esa mirada, porque la verdad que primero es injusto, porque el gobierno, si vos me decís que los gobiernos peronistas, siempre que llegaron al gobierno, llegaron con gran cantidad de recursos, y eso es relativo. Tal vez podemos hacer una lectura, sí, en el 45, ¿no?, cuando el gobierno llega, viene de un gobierno en el cual, bueno, precisamente lo que hace el gobierno es generar un proceso de distribución de ingresos, pero bueno, y había condiciones económicas de lo que recién salía de la guerra, Argentina, bueno, hay una serie de cuestiones que no vamos a hacer historia, pero después, si tomamos el gobierno de Néstor, precisamente llega
una debacle total, o sea, haciéndose cargo de la deuda, pagando precisamente la deuda que le había dejado el neoliberalismo. Y ahora, bueno, estamos en lo mismo, parece que cada vez que llega el peronismo llega para pagar las deudas de las fiestas neoliberales. Entonces, me parece injusto, o sea, lo que sí ha generado, lógicamente, el gobierno, en este caso, es una política en el marco, digamos, de una coyuntura. Pero si vos me decís si este gobierno va a poder hacer para adelante, primero, bueno, lógicamente va a tener que atravesar el tema de la deuda. Eso también fue la misma situación que se generó en el 2003. Hay que ver, lógicamente, esas condiciones, bueno, cómo se van a... Ahora, no hay posibilidad si no se apuntala el mercado interno. Y por otro lado, si no se evita que se para de una vez por todas lo que ha sido la fuga, que por ejemplo, que hemos tenido hasta 4 años. Entonces, hay una serie de decisiones económicas que se tienen que tomar, y que si se toman y se basa y nos paramos en el mercado interno y fortalecemos también los mercados regionales, y se genera lógicamente un proceso de distribución de la riqueza y se termina con la especulación financiera, la situación para nosotros va a ser favorable. Lógicamente requiere que los sectores que se han visto más beneficiados en los últimos años son los que tienen que hacer más esfuerzo, porque no se le puede seguir pidiendo esfuerzo a los sectores de la clase trabajadora que ha venido poniendo el hombro y ha perdido poder adquisitivo en los últimos 4 años. Raúl, te agradezco mucho el tiempo, te mando un abrazo grande. No, a ustedes, gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Estaba la palabra de Raúl Calamante, quien es coordinador también y delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.